Bueno, continuamos con Oscar Mellado en esta recopilación anecdótica. Ya, a mí me gusta reírme de mí. Bueno, esto que ven aquí ustedes es prótesis, porque tuve un accidente y me dejaron patelaucha total. Tuve como 3 meses para recuperarme. Y la mala suerte de recuperarme es que estoy aquí con ustedes. ¿Ah? La mala suerte para ustedes. Entonces aquí hay unas playas que son malas. Son frías y son muy fuertes. Pero el único lugar cerca que nos queda. Así que de vez en cuando vamos con mi familia a la playa y yo me baño porque a mí me gusta mucho bañarme en el mar. Y las olas eran tan fuertes que en una de esas me pescan, me revuelven, como ustedes saben, me revuelven y salgo al otro lado sin prótesis. y andaba, y no sé, yo tengo repuesto en la casa, pero ¿sabes? No se me ocurrió llevarlo. Así que ahora no me la saco del bolsillo, ni cuando voy a misa me la saco. Esa ya. Así que se las dejo para que se rían. Y ahora le voy a contar otra para que lloren. Fuimos a un funeral a otra ciudad con mi señora. Era un familiar. Llevamos un buen ramo, bien cototudo, digamos, bien caro, lo mejor que encontramos. Llegamos a esa ciudad, preguntamos dónde era el velorio y fuimos al velorio. Entramos y no había ningún conocido. Mi señora entra con su ramo, lo pone ahí en el ataúd, ahí donde se ponen las flores. Y miramos para allá, miramos para acá y ningún conocido salía a saludarnos. Y se nos ocurre preguntar, oiga, ¿cómo se llama la persona que falleció? Se llama Juan González Gutiérrez. No es nada. En otro lugar. Perdón, así que pescamos la florcita y nos fuimos. Bueno, sí. Ya, continuamos. Don Oscar, ¿ya? Bueno, entonces, muy buenos los chistes, la anécdota de don Oscar y de mala, porque en esa época no existía el coronavirus. Pues si hubiese existido el coronavirus, se utilizaba el tapaboca para taparse la boca y no se le veía la falta de prótesis. Bueno, continuamos con doña Irma Reyes Gavilán. Yo me hice una ayuda a memoria y le puse anecdotario. Yo, luego de haber enviudado hace unos años, muchos años atrás, empecé a insertarme en talleres de escritura, ingresé en Talca a un grupo de escritores y de tarde en tarde ese grupo íbamos a leer poesías en diferentes lados, en la universidad, en un salón que había de un pintor que estaba muy céntrico. Entonces yo había invitado, obviamente, gente de mi casa, mis hermanos, algunos familiares, y estaba en plena lectura con micrófono en mano, cuando dejé escapar un carraspeo súper feo, y salió súper amplificado con el micrófono y todos se pusieron a reír. Y bueno, yo lógicamente me sentí bien incómoda y pensé, ese va a ser motivo para que en la casa después me bromearan. Y así fue. En otra circunstancia, cuando yo tenía a mi hijo mayor de meses, él tenía una dermatitis muy terrible, una dermatitis como que era como una escama que se le caía en los pañales, la ropita la dejaba entera, y nos fuimos con mi esposo a Santiago en aquellos años
en que no era muy común los ascensores, ¿eh? En mi ciudad había un ascensor en el Correo que tenía 3 pisos. Entonces, era poco habitual que uno usara los ascensores y nos toca ir en pleno centro a un edificio de 8 pisos, de más de 8, porque el médico que nos iba a atender estaba en el piso 8. Y como es natural, entre piso y piso subía gente, bajaba gente. Y yo, como buena provinciana, andaba con zapatos de taco, muy con taco, y con mi hijo en brazos. Entonces llegó un momento en que, distraída, despreocupada, había que bajar en el piso correspondiente. Y obviamente yo me quedé arriba, pues mi esposo bajó y tocó la mala suerte que ningún otro pasajero se quedó en el ascensor y quedé yo sola arriba. Y nerviosa, como no estaba muy acostumbrada a operar teclas de ascensor, tocaba una, pum, para arriba, tocaba otra, pum, para abajo. Y lo curioso es que el ascensor tenía la puerta de vidrio. Entonces yo veía, cada vez que pasaba, veía a mi esposo que estaba parado ahí y subía y bajaba y subía y bajaba. Eso. Esa es una talla que me pasó muy buena. Y en una ocasión yo salí un día sábado con mi hija de compra y tomamos una locomoción que me dejaba como a media cuadra de mi casa. Y cuando veníamos de vuelta, yo bajo y veo que rápidamente mis 2 hijas se colocan en guardia, así como detrás mío. Y la verdad es que yo no me había percatado que se me iba cayendo la falda. Tenía la falda bien abajo y mi hija me pescaron la falda y me la tiraron para arriba. Ya. Cuando yo trabajé los últimos años como funcionaria pública, estaba muy agotada y entonces aprovechaba el trayecto de mi trabajo a la casa y no era algo que yo lo manejara, simplemente me quedaba dormida. Me sentaba y me quedaba dormida. Pero yo creo que en forma inconsciente, yo cada cierto tiempo abría los ojos, revisaba en qué calle iba, pues todavía me queda tiempo y seguía durmiendo. Hasta que en un momento, en 2 ocasiones, me pasé desde donde me tenía que bajar. Y en la última ocasión estaba lloviendo, yo iba con un paraguas. Y esta vez me pasé como unas 6, 7 cuadras. Y fue el chofer y me removió y me dijo, señora, llegamos, estoy en el paradero. Entonces yo rápidamente me puse en marcha y con el nerviosismo dejé el paraguas arriba. Y no quise volver a buscarlo porque me sentía como en falta. A ver, ¿qué otra cosa? Tengo hartas anécdotas que contar, pero yo no quiero tomarme más tiempo. A ver, dice acá. Ya. En una ocasión, cuando yo dejé de trabajar, se me ocurrió trabajar para una editorial y vender enciclopedias. Siempre me gustó mucho trabajar con público, a mí, conversar con la gente. Me entretenía muchísimo en eso. Entonces, oficinas, visitaba empresas, visitaba particulares. Entonces, a consecuencia de eso, un día en uno de esos viajes estaba en el centro y me pasé al banco. Y lo típico cuando uno está haciendo fila, mira para el techo, mira al que entra, mira al que sale, y se entretiene así como haciendo nada. Y de repente yo me pego una mirada hacia los pies y me doy cuenta que andaba con zapatos diferentes. Andaba con zapatos diferentes. Eran ambos del mismo color, pero eran de diferente modelo. Y además, lo curioso es que eran de diferente altura de taco.
Y yo había caminado toda la mañana y no me había percatado, pero ahí en la fila yo tuve que celebrar calladita y me reía sola, porque a quién le iba a comentar, fíjense que ando con zapatos distintos. Obviamente que no lo iba a hacer. Ya. Esto me pasó a mí hace poco, ahora dentro de la pandemia. A mí siempre me ha gustado picotear de todo un poquito, que la cocina, que las plantas, que el costureo, que de todo. Entonces quería hacer unas costuras y me faltaba un material, me faltaban unos elásticos y me faltaban unas agujas. Hay unas agujas que son bien llamativas, que tienen una cosita de color arriba, entonces van en un círculo así hacia el centro. Y me fui a la tienda y compré, y después que ya lavé mi loza después de almuerzo, dije, ahora voy a coser. Y resulta de que no encontré por ninguna parte el elástico ni la aguja, por ninguna parte. Entonces busqué mi boleta a ver si tenía un teléfono para llamar y no me encontré con la boleta, pero no tenía teléfono. Entonces rápidamente me puse una chaqueta, tomé locomoción y partí a la tienda. Y había unas personas distintas a las que estaban en la mañana. Entonces llego allá y le digo, pero dígame lo que compró, me dice la señora, a ver si calza con el valor que dice la boleta. Y le cuento yo lo que compré. Ya me dijo la señora y me envolvió el elástico y los alfileres. Y yo no hago más que llegar a casa, voy al patio, hay una mesita donde veo un paquete y ese paquete, ¿qué es? Y lo abro. Y eran las agujas que me habían dado en la mañana y el elástico. O sea que salí con doble compra, pero no porque haya sido mi intención. ¿Ah? Don Julio, ¿cómo anda el cronómetro? Sí, estoy muy largo. Está muy largo. Alcanzamos para la última, alcanzamos. Esta les va a gustar. Yo un día estaba una cuñada de visita en mi casa, y entonces yo le decía, yo no puedo entender, yo así como muy sobrada, yo no puedo entender que haya gente tan desorganizada que tiene que hacer esto, aquí y acá, en circunstancias que se pueden hacer varias cosas juntas. Mientras tú estás cociendo algo en la cocina, tú puedes estar pasando la máquina, puedes estar con la lavadora funcionando. Entonces yo exhibiendo mis dotes de mejor dueña de casa, y mi cuñada me dice, la Juana María no le va a gustar lo que voy a decir, porque ella no quería decir mierda. Entonces ella me dice, mi cuñada, sí, me dice, sí, ya te veo. Me imagino que mientras te desplazas por la casa haciendo todo lo que haces, te pondrás un plumero en el poto para aprovechar de ir sacudiendo. Eso sería. Me sobraron anécdotas, pero hasta ahí nomás. Porque... Muy bien, muy bien. Don Oscar, de pronto vamos a tener tiempo para una segunda ronda porque usted quedó en deuda. Yo le esperaba otras anécdotas, don Oscar. Bueno, continuamos con el hermano de letra Carlos Cabeza Galvez. Ok, buenas tardes a todos. Realmente es un placer conversar y escuchar sus anécdotas que son muy divertidas y la verdad muy entretenidas. Y eso como que derrumba un mito así entre la gente y entre nosotros, que los que escriben de repente son personas serias, que gustan de unas cosas serias y de lo simple y de lo otro como que no se nutren. Y realmente esto está rompiendo el esquema y eso me alegra mucho. Yo tengo dos anécdotas que les voy a contar que están relacionadas con mi trabajo. Y las dos también están como involucradas entre sí, y ahí yo lo voy a explicar después. Voy a empezar por la segunda anécdota, que fue años después, muchos años después, que resulta que por mi trabajo
hay convenios entre Chile y Argentina para hacer los trabajos geodésicos y todo, replantear las poligonales que son las que miden los hitos fronterizos, ¿no? Entonces está dividido por secciones que tienen un grado de largo, por decir así, o sea, más o menos como 110 kilómetros, para no latearlo. Entonces una parte la toma Argentina, la otra parte la toma Chile, la otra parte Argentina, la otra parte Chile, así, ¿ah? Para compartir los gastos. Entonces cuando lo hace un país, manda 2 veedores que son como testigos de fe, pero uno tiene que ir a trabajar con ellos, ¿ah? Estamos hablando de ir a la punta de los cerros, ¿ah? A la punta de los cerros, nada del cerrito que uno ve desde Linares o desde Santiago a los cerros de acá, por muy altos que sean, sino que son cerros, estamos hablando de 5.000, 5.500 metros y muchas veces tapados de nieve. Entonces, a mí me tocó ir con un compañero del instituto a trabajar en la región, en la 10ª región que abarca más o menos de San Fernando hasta Talca, para la Laguna del Maule, por decir así, para los de esa zona se ubican. Entonces, nos juntamos en un lugar en Argentina, los 2 chilenos nos llevaron la Comisión del Límite, y ahí está el campamento en un lugar que se llama Poti Malal. Malal quiere decir en mapuche corral, ¿ah? Entonces, ya de ahí salíamos a volar muy temprano, y la verdad que poníamos nuestra vida. Se sale a volar porque los instrumentos tienen que ser lo más preciso posible para medir, porque las distancias que se miden, los ángulos o las distancias entre punto y punto son alrededor de entre 5 a 7 kilómetros. De punta del cerro a la otra punta del cerro, y hay que colocar unas banderas para poder distinguirlas con el teodolito, ¿ya? Entonces, ya teníamos que, estoy hablando del año 72, una época de una gran sequía en Chile, donde los cerros estaban prácticamente sin nieve, donde los ventisqueros casi no se veía nieve. Había, pero uno estaba en el nacimiento de los ríos. Es una cosa bella, ver la majestuosidad de la cordillera y todo eso, y más encima que le paguen a uno, pero le pagan con un susto grande que uno tiene también, porque se puede derribar el helicóptero y todo así. Volábamos en unos helicópteros chiquititos que eran unos Hughes, ¿eh? Modelos Hughes, que lo fabricaba un ricachón norteamericano que se llamaba Howard Hughes, que fue un magnate de la aviación en Estados Unidos. No sé si ustedes lo recuerdan, un nombre que le temía a los virus, a las bacterias, y que prácticamente murió encerrado. Tenía razón el hombre. Entonces, se hace una camaradería muy grande, porque va el piloto argentino, el operador argentino y en el caso el chileno. Entonces, 2 helicópteros. Entonces parte piloto argentino, operador argentino y el operador chileno, piloto argentino, operador chileno, o sea, el operador argentino y el operador chileno. En este caso, yo. Entonces, teníamos unos instrumentos para medir las distancias. Usábamos un instrumento que se llama distanciómetro, que era como un pequeño radar que emite ondas. Pero para usarlo teníamos que llevar cargando una batería inmensa, como de camión así, que pesaba 12 kilos. Entonces el helicóptero, ¿qué es lo que hacía? Me dejaba a mí abajo, en un vallecito, y con la batería, todo eso, iba a dejar al operador argentino a la punta del cerro, ¿verdad? Entonces se demoraba entre media hora en ir y volver. Y uno se quedó acá y después me llevaba a mí. Entonces una vez me dejó en un vallecito donde había ganado, se llaman veranadas, donde los arrieros llevan a alimentar a los animales, especialmente bovinos, los toros, las vacas. ¿Ah? Habían como 600, se veía una veranada bien bonita, bien verde, pero allá por el fondo, era muy temprano, porque era antes de las 7, se veía allá el rancherío del arriero, que generalmente son de piedra, tapados con paja, así. Entonces me deja a mí, y habían puras piedras y unos pequeños arbustos más o menos de unos medio metro de altura. Entonces cuando yo estaba ahí, esperando a que volviera el helicóptero, de madrugada, si estaba recién saliendo el sol, el toro me empieza a rodear.
me empieza a rodear así, primero como que me olió, las vacas no le hicieron caso, ¿ah? Y como que me olió y empezó a darme vuelta, a rodearme, y yo digo, ¿qué hago aquí? Si de correr a la casa del arriero no alcanzo, si es muy lejos, tendría que dejar todo botado. Entonces yo andaba con una parca verde, oscura, así, inmensa, para el frío. Entonces yo llego, subo la parca al nivel de mi cabeza, cierro y me agacho y me mimetizo con los arbustos. Y ahí tuve que estar más o menos, imagínense, unos 20 minutos agachado sin moverlo, pues. Y al toro yo me perdí, pues. Me perdió de vista, me olía, pero no me veía, porque como la parca era verde y los arbustos eran verdes, imagínense si una serranía donde no hay nadie. Y el toro bufaba buscándome, y yo muy agachadito ahí, ya estaba ya muy cansado ya. Cuando llega y de repente viene el helicóptero, y cuando ya venía encima ya, salgo yo y le hago, aquí estoy, y baja. Y ahí el toro se arrancó. ¿Ah? En la noche se me ocurre contar mi anécdota, pues, porque nos juntábamos en una gran carpa, había mucha camaradería. En ese tiempo era la guerra de Vietnam, entonces entre los dos helicópteros echábamos guerra, entre los barrancos, todo eso, era una cosa pero divina. ¿Ah? Y tal como una serie después que hubo en la televisión que se llamaba Lobo del Aire, ¿ah? No sé si ustedes la vieron, donde perseguían y todo eso. ¿Ah? Una cosa muy, muy bonita. Entonces ya nosotros lo habíamos practicado ya. Entonces, se me ocurre contar esta anécdota y lo que hice. Y había uno que se llamaba Antonio Báez, un argentino, que siempre me acuerdo. Y también me acuerdo de los pilotos, de la gente que nos acompañaba, porque había una amistad, porque si se caía el helicóptero nos matábamos todos. Esa era la situación. Entonces, se me ocurre contar la anécdota. Y Antonio Báez, que era tan chistoso, me dijo, oye, Carlos, ¿por qué no le dijiste que viniste de cartógrafo y no de vaca? ¿Me entiendes? Entonces, y eso quedó y se fue traspasando a otras comisiones y todo eso. Que la anécdota es porque uno va a la serranía, entonces empiezan a contar cosas y eso quedó. Bueno, esa es la primera anécdota que yo creo que es muy, para mí me trae muy, muy buenos recuerdos de los argentinos, la verdad, de los jefes, de todo, y nosotros éramos 2 chilenos, y eran 28 ellos. Y lo más divertido que ellos hablaban después, más términos chilenos, chilenismo, que nosotros éramos 2, que nosotros hablar en términos argentinos, todo eso. Entonces fue muy anecdótico y todo muy bueno. Y les gustaba cantar, y yo con mi compañero cantábamos también muchas canciones, especialmente de Buddy Richard. Aquí algunos conocerán Buddy Richard. A lo mejor ustedes lo conocieron también allá en Colombia. Bueno, y la otra anécdota que está relacionada, pero cuando yo estaba muy joven, tenía 17 años, yo hice mi servicio militar. Entonces, en un periodo especial que era de 4 meses, por los estudios, para no entorpecer después la postulación a la universidad. Entonces, en una anécdota de amigos, muchos años más tarde, tal como lo estamos haciendo ahora, conversamos. Entonces, ¿cuál tiene la mejor anécdota? Entonces, todos sabíamos más o menos de lo que yo trabajaba, que salía a terreno, que aquí, allá, todo, siempre con los peligrosos. Entonces yo le decía, mira, la mejor anécdota que tengo es que una vez un cóndor me picó el poto. Poto es el culo en Chile, ¿ah? ¿Ah? Para que ustedes entiendan. Entonces le digo, no, si me picó el poto. Y lo dejo a su imaginación para que ustedes piensen cómo fue. Y todos decían, fue en los cerros, pucha, arriesgando la vida, y toda la cosa, ¿ah? Y todo, y yo me reía solo. ¿Cómo le picó el poto a Carlos? Un cóndor, imagínense. ¿Ah? Ya, pues, entonces resulta de que, para decir, la cosa es mucho más simple y más divertida. Resulta de que cuando yo estaba haciendo servicio militar, había la escuela de telecomunicaciones, estaba en Santiago, ahora está en un lugar que se llama Peñalolén, más o menos cerca, a los pies de la cordillera. Entonces, esto está en Antonio Vara, en pleno centro, por decir así, de Providencia. Entonces, ya tocaba hacer la jura de la bandera, todo eso, y nosotros éramos como en un curso especial, le llamamos curso de aspirantes, ¿ah?
4 meses duró el servicio militar. Entonces éramos 76. Entonces había que hacer un aseo, pero total, tener el día anterior, pero brillante, la escuela, le llamábamos escuela, no regimiento, porque era una escuela de telecomunicaciones. Hasta campana tenía, no tenía corneta así, sino que era por campana. Entonces era muy, muy, muy bonito también. Entonces llega y nos dicen, nos pasan escoba, todo eso, y todo a barrer, y con unos sacos recogiendo las hojas, todo eso, y limpiar, ordenar los jardines, porque la escuela se distinguía por sus jardines, ¿ah? por el aseo y los jardines, y como van a venir familiares de ustedes, todo. Entonces había un cóndor en una jaula. Entonces era como un octogonal así la jaula, y un cóndor todo tullido así, ¿ah? Entonces, haciendo guardia, a uno le dicen, vaya a hacer el aseo al cóndor. Entonces, con una escoba va y le saca la caca al cóndor, le cambia el agua, todo eso. Entonces, la forma de sacar al cóndor de la jaula es con una escoba, uno va y molesta al cóndor y el cóndor pica la escoba. Y uno lo tira así, lo tira hacia afuera, no sé si me entienden. Lo tira afuera. ¿Ah? Entonces, y después lo sacude y el cóndor feliz, porque como tiene las plumas cortadas, ¿ah? Entonces no vuela. Y feliz porque estaba, ya podía correr, un poco eufórico, ¿ah? Entonces después uno iba para allá, iba con la escoba, ¡pum!, lo enganchaba y lo tiraba y se metía con el cóndor adentro de la jaula, y después iba para la puerta, ¡pum!, sacudía la escoba y quedaba el cóndor y aprovechaba de cerrar. Y así esa era la fórmula. Y yo lo había hecho. Entonces estábamos haciendo aseo cuando de repente no sé cómo se arranca el cóndor, ¿ah? Y el cóndor andaba pero, persiguiendo a todo el mundo, po. Y yo me acuerdo de que dije, oh, pero si tú sabes cómo manejar el cóndor. Entonces fui con mi escoba. Claro, el cóndor ahora no estaba tullido ahí, aburrido todo el día, pues, sino que estaba eufórico. Y voy yo con mi escoba, ¡pam!, y le hago así, y me picó tan fuerte la escoba que me la quitó de las manos. Entonces lo único que me quedó a mí es salir corriendo. Y bueno, ese un cabro de 17 años tenía yo, porque lo hice antes, servicio. Y salgo corriendo y cuando de repente siento el picotón. ¡Ah! Pero como uno usa una ropa gruesa, que es gruesa la de los militares, así. Estamos hablando del año 63. Entonces, no era mimetizada como las de ahora y todo eso, pero era otro tipo de ropa, pero militar al fin. Entonces llega y salgo con el cóndor arrastrando aquí, pues, y están todos los conscriptos ahí viendo mi operación heroica, pues, de arrancar del cóndor. Entonces llega y de repente se soltó, y todos se reían. Así que, y después que volviendo al encuentro de mis compañeros, decía, Carlos, qué divertido, porque nosotros creíamos que era en la cordillera, aquí, allá, en los extremos australes, en el norte y todo eso, y resultó tan divertido. Así que fue una buena anécdota. Esas son mis anécdotas. Gracias. Muy bien, maestro Carlos.